Ya estamos. Ya estamos. Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a dar unos segundos más para que se sigan conectando más personas. Bienvenidos a este live de la Clínica de Atención Psicológica Alfa y Omega. Hola, hola. Esperamos que pues les guste mucho este en vivo. La verdad es que a nosotros nos pareció un tema que es muy importante ahorita en varias cosas, ¿no? Que hemos visto, que hemos vivido, que hemos experimentado y pues esperamos que sea de su agrado y que les ayude más que nada. Entonces les invitamos a que por favor ahí copien ahora sí que el link y lo pasen a todos sus contactos. Muchas gracias, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Villalpando, soy psicólogo, ya me han visto por ahí en alguna otra conversación. Trabajo aquí en la Clínica Alfa y Omega, soy especialista en adicciones y pues estoy muy bien acompañado por... Hola, mi nombre es Dachel Rodríguez y igual psicóloga de aquí de la Clínica Alfa y Omega, encargada del área infantil y pues aquí estamos pues listos para comenzar este live. El tema del día de hoy es el resentimiento, esa emoción, ese algo que vamos a ver ahorita con qué se come, qué es, qué lleva, cómo funciona, qué es lo que hace en el cuerpo, en la mente, en la psique. Por favor, únanse a la conversación, compartan este live con más personas para que llegue nuestra información a más gente. Recuerden que este y otros lives los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Clínica de Atención Psicológica Alfa y Omega. Ahí nos pueden encontrar todos los lives que llevamos desde que inició esta manera de compartir conocimiento. Y pues al ratito o mañana a más tardar ya lo verán en nuestro canal de YouTube. Entonces, el día de hoy que tenemos es el resentimiento. Para ti, ¿qué es el resentimiento, Dashiell? ¿Qué es? Para mí el resentimiento es como si tuviéramos una cajita aquí adentro de nosotros en donde almacenáramos muchísimas cosas, lo cual nos está pudriendo por dentro. El resentimiento para mí es algo así como emociones, conductas, acciones que no nos pertenecen y que nos las adueñamos también. Ok, entonces el resentimiento es algo que se guarda, es algo que se acumula, es algo que se va transformando también y es algo que no nos deja en paz, ¿no? Es algo que no nos deja vivir, es algo que detiene nuestra vida, es algo que hace nuestra vida pues más complicada de lo que ya es. Efectivamente, el resentimiento, su raíz, la raíz de la palabra es resentimiento, es decir, volver a sentir, ¿no? Tenemos, por supuesto, como en muchos conceptos de nuestra área y de toda la vida, tenemos un concepto como tal, que es que el resentimiento surge de una valoración de un hecho o circunstancia como injusto, ¿no? Como injusto, es decir, esta situación, esta acción, este trauma, ¿no? Nos deja un daño irreparable, ¿no? ¿Qué más, Dasher? Hablando de irreparable, es un daño que nosotros mismos nos causamos. Más adelante les vamos a decir el por qué, pero el resentimiento es un daño que nosotros creemos que los demás nos hicieron, que nosotros creemos que los demás tienen la responsabilidad de sanar esa circunstancia, ese trauma o eso que me pasó. Entonces, ¿qué significa? Que no hay responsabilidad de mi parte para poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, eso es el resentimiento también. Efectivamente, como esta acción se percibe como que me deja un daño irreparable, como que me deja un daño que no se va a poder superar pronto, me deja un daño pues que me marca para siempre, para toda la vida. Entonces nosotros nos convertimos en víctimas de una situación
Y evidentemente el convertirme en víctima del resentimiento me genera con el paso del tiempo algo que se llama ganas de venganza. Y la venganza es algo, yo veo la venganza como que es, te doy para que me des. Entonces, al no recibir, yo necesito este deseo que lo llamamos venganza, es necesito reparar el daño que me hiciste. ¿Y cómo lo reparo? Haciéndote sentir miserable, haciéndote sentir que tuviste la culpa, que me hiciste algún daño. Entonces esa venganza lo que hace, o ese sentimiento más bien lo que crea la venganza, es ver pagar a otro lo que tuve que haber hecho yo, ¿no? Exactamente, todo eso que tengo acumulado, todo eso que tengo guardado, pues alguien más va a pagar por ello, ¿no? Menos yo. Dasher, cuéntanos, ¿cómo es una persona resentida? ¿Cómo es el resentido? Pues una persona resentida es, vamos a ir diciendo así, de poquito a mucho. Entonces, algo que no les pegue tanto, como berrinchudo, caprichoso, inmaduro, intolerante, iracundo, iracunda. También vemos ahí a una persona soberbia, a una persona altiva, a una persona que tiene mucha importancia personal. También el resentimiento, una persona resentida es aquella que se hace la víctima, que cree que todo el mundo merece ahora sí que una condena menos él. Entonces, todo eso es una persona resentida. Ok, entonces tenemos que el resentido es berrinchudo, es caprichoso, es inmaduro. El berrinchudo es víctima de sus creencias limitantes. Ajá. La persona resentida es una persona que vive atada a su ego. ¿No? Ego, esta palabra de 3 letras que significa tanto, que dice tanto. Entonces, una persona resentida siempre va a ser una persona que tiene una importancia personal demasiado elevada, es una persona que tiene un ego falso altamente desarrollado. Recordemos que el ego falso es eso que creo que soy, no soy realmente, ¿no? Sí, y es una idea que nosotros mismos nos creamos. ¿Por qué? Retomando lo que dijo mi compañero, hay algo muy cierto, y es que cuando nosotros tenemos ese resentimiento es porque nosotros creemos que no nos merecemos las cosas, no somos merecedores de el rechazo, no somos merecedores de la humillación, no somos merecedores de la traición. Entonces, ¿por qué también importancia personal? Porque creemos que solo podemos recibir lo bueno y lo malo no merecemos. Y no es como para condenarlos o para decirles, no, sí no los merecemos, no, pero la humanidad no ha entendido que tanto hay cosas buenas, no buenas, porque las cosas buenas y malas ya hemos dicho que depende de lo que nosotros creamos, ¿no? Pero sí creemos en que hay cosas positivas y hay cosas negativas. El resentido está tan cerrado que cree que lo injusto o lo justo no es para un bien, no hay un aprendizaje atrás de eso. Entonces estamos hablando que también la persona resentida es una persona amargada. Sí. Es una persona amargada, es una persona que todo el tiempo está creyendo que la vida le debe algo, que todo el tiempo se siente víctima de todo mundo, ¿no? Ya sea de su familia, de su pareja, de su trabajo, de su situación económica, del país en donde vive, del lugar en el que está, hasta del clima incluso, ¿no? La persona es real, de verdad, pareciera que es un juego o un chiste, pero de verdad hay personas tan resentidas con la vida que creen que hasta el clima juega en contra de ellos, ¿no? En este live, a lo largo de esta conversación, porque recuerden que con nosotros son charlas las que tenemos aquí, no atacamos a nadie, el método alfa y omega se trata de hablar directamente. Entonces, en estas charlas nosotros tratamos siempre de darles a ustedes la información lo más concreta posible, de darles las herramientas para que ustedes puedan identificar las distintas problemáticas que abordamos aquí en su vida y sobre todo que las puedan resolver. A lo largo de esta conversación vamos a platicar acerca de lo que es el resentimiento en familia,
en pareja, con Dios, o mi ser superior, el que ustedes tengan, y conmigo mismo. Entonces, quédense en esta conversación porque se va a poner muy, muy buena y muy interesante. ¿Ok? Sí, hay algo muy importante que me gustaría recalcar de estas personas y es que me gustaría centrarme un poquito en ese tema, ¿no? Ahorita les comentaba eso que no creemos que merecemos las cosas negativas. ¿Por qué no creemos que merecemos eso? Porque nosotros estamos tan acostumbrados y nuestro sistema de creencias nos lo ha hecho ver así, que solo lo bueno y las cosas buenas es lo que merecemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una sociedad en donde vale más el que tiene dinero, vale más el que tiene familia, vale más el que tiene muchas cosas, ¿no? Y nos solemos comparar. Ahí es donde se origina también, pues, algún síntoma del resentido y es la envidia, ¿no? Entonces, el no llegar a cumplir ciertas expectativas que me dijo la sociedad, que me dijo mi familia, que me dije yo mismo a causa de una fantasía o una irracionalidad que yo mismo creé. Entonces, ahí es donde también la persona llega a caer en el resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan vacía por dentro, hay un vacío tan grande que creo que lo puede llenar algo o alguien que no está ni consciente de lo que me pasó o no está ni consciente de que me perjudicó, de que me hizo mal, y es ahí donde también nos enganchamos con las personas, ¿no? Entonces estamos hablando de que una persona resentida se considera altamente importante, ¿no? Es ¿por qué a mí? Exacto. ¿Por qué me suceden las cosas a mí? ¿Por qué Dios, Jesús, Buda, Mahoma, la Virgen, el que ustedes quieran, por qué se va contra mí, ¿no? ¿Por qué la familia, la situación económica y demás? ¿Por qué todo eso es contra mí? Hablábamos hace unos minutos acerca de que una persona resentida es una persona con una importancia personal sumamente elevada. Lo acabamos de comentar, es una persona que se siente importante, que siente que el mundo gira en torno a él o a ella, que siente que la vida le debe algo en todo momento, ¿no? Siempre. Vamos a leer unas preguntas. Gracias de verdad a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos a esta conversación. Nos dice Gaby Orozco: el ego nos limita a cada decisión que vamos tomando en el día a día y nos provoca resentimiento. ¿Qué opinas? Sí, como lo habíamos comentado, el ego es decía algo, chavo, muy importante. Estas tres palabras, tres letras, es algo muy grande dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es la lucha con nosotros mismos. Eso es el ego, es la lucha con el pensamiento tal vez de la racionalidad, el pensamiento que llega a la conciencia, y es la lucha con el ego que hace que no entre la conciencia, vaya. Entonces, algo que decía aquí Gaby, dice, limita la decisión. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, es más, una persona resentida está limitada a tomar una decisión, ¿no? El resentimiento nos limita. El resentimiento nos priva de ver más allá de lo que el trauma o lo que me pasó me permite ver. Sí, también muchas gracias a Eric Ramírez, que está conectado. Gracias, Eric. Enrique Guerrero, gracias, Enrique, buenas noches desde Pachuca. Un saludo muy fuerte, muy grande hasta allá, hasta Pachuca. Gracias a toda la gente que cada fin de semana se conecta con nosotros a estas conversaciones. También estamos hablando hablábamos hace un momento, que el resentimiento es volver a sentir. Cada que yo me resiento con algo o con alguien es porque regresa a mi mente ese trauma o ese sentimiento que en algún momento me hizo tanto daño que no me permite avanzar. Entonces, yo puedo permanecer resentido toda la vida. Y hay gente que se muere y se muere resentida. ¿Por qué? Porque nunca sana o nunca trabaja ese evento, ese trauma, ese duelo, esa pérdida que le provocó ese resentimiento. Entonces estamos hablando de que no es la vida, no es mi infancia, no son mis padres, es mi trabajo personal. En una persona resentida está completamente ausente un trabajo personal. Sí, incluso muchas personas que aquí nos están viendo pueden decir, no, es que yo sí estoy yendo a terapia, o yo sí estoy en mi curso de desarrollo, yo sí estoy en mi grupo, yo sí estoy en el Al-Anon, y muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa?
cuando nosotros hablamos de un trabajo personal, no te estamos preguntando, no te estamos pidiendo que nos digas a dónde vas, sino qué estás haciendo en ese lugar por ti. ¿Por qué? Porque el resentido también puede estar en terapia, el resentido también puede estar incluso en un grupo. ¿Y qué pasa? Cuando no hay un trabajo personal, entonces no entiendo por qué me siento de esa manera, por qué estoy enojado con todo el mundo, por qué estoy enojada con todo el mundo, por qué hay muchas cosas que me intoleran. ¿Por qué? Porque a veces hay personas neuróticas y la neurosis en sí es eso, ¿no? Ya lo habíamos visto en anteriores lives, que es un estado de, ahora sí que muchas emociones juntas que no saben cómo expresarse libremente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resentimiento? Es eso, no sé ni identificar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cuál es el origen? Exactamente, hace un momento hablábamos de que una persona resentida es una persona amargada. Ajá. ¿Por qué una persona amargada? Porque difícilmente se tolera a sí mismo. No puede estar consigo mismo una persona resentida. También es una persona soberbia, es una persona que daña mucho a los demás, es una persona que no tiene ninguna empatía con las otras situaciones. ¿Por qué? Porque se siente merecedor de la compasión de todo el mundo porque él cree que ha sufrido más que todo el mundo. Sí. ¿No? Es una persona sumamente soberbia, una persona resentida. También es una persona envidiosa. ¿Por qué? Porque la vida, ¿por qué a ti se te dio algo y a mí no? ¿Por qué si yo me esfuerzo hasta el doble o triple que tú, por qué no puedo tener lo mismo que tú? Una persona resentida jamás te va a querer ver mejor que él. Jamás. Y hay algo muy importante aquí porque cuando nosotros, ¿cómo identificar si soy resentido? Eso, ¿no? No estoy invalido lo que las demás personas logran y lo que las demás personas hacen. Incluso mis familiares, mi pareja, mi esposo, mis hijos. Hay papás resentidos que incluso cuando hay superación en los hijos es así como que, uy, yo me quedé hasta la prepa y yo me quedé hasta la secundaria y míralo. Y él hasta la universidad y en serio existe. Y a veces lo decimos así como que no, es que lo digo porque me enorgullece. No, hay resentimiento acumulado y no solo hablamos también de eso, sino en el trabajo, ¿no? Yo llevo más tiempo aquí en esta empresa, yo tengo más posibilidades, yo tengo Claro. más estudios y como ella sí y como él no y como hubiera estado mejor yo y empezamos a ¿qué? A compararnos con algo o con alguien también. Entonces estamos hablando que una persona resentida es una persona chantajista, Sí. es una persona sumamente manipuladora. O sea, vayan en sus casas, los que nos están viendo en esta conversación y los que la van a ver después de esta transmisión, vayan palomeando en su casa qué características van cumpliendo como una persona resentida. Ajá. Una persona resentida es una persona siempre va a intentar manipularte desde el victimismo. Ajá. Va a ser una persona que te va a chantajear todo el tiempo desde su victimismo. Porque recordemos, lo hemos visto en todos los lives que hemos dado en esta clínica, que el ser víctima trae ganancias. ¿No? El ser víctima trae ganancias y evidentemente el ser resentido por ser víctima o creerme víctima me trae ganancias. Exactamente. ¿No? Hay algo muy importante en esto que es las ganancias. Y es que el resentido es muy difícil que salga de su situación precisamente por eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con estas ganancias? Se vuelven placenteras. Entonces hay placer de por medio. Entonces cuando hay un problema o una dificultad de decir, ya quiero salir de aquí, ya no quiero seguir en este estado, pero empiezan a recordar o se empiezan a preocupar más bien por lo que van a perder si dejan el estado en el que se encuentran, ¿no? ¿Por qué? Porque sí llega un momento en el resentimiento en el que dices, ya,
ya quiero salir de aquí, ya quiero, no sé, ya no pensar en lo que hacen los demás, ya no pensar. Sí llega un momento en el que te estresas y quieres salir de ese punto, pero ¿por qué no lo haces? Porque empiezas como a visualizar lo que vas a perder. ¿Y qué vas a perder? Ya no voy a tener la atención que antes quería o que antes me daban. Los regalos. Los regalos. Exactamente. Y todo eso empiezas a perder. ¿Y qué crees? Sí lo vas a perder. Sí lo vas a perder, pero va a ser por una ganancia mayor y que te va a beneficiar a tu vida. Que es tu salud mental. Que es tu salud mental. Ok, ahora, ¿en qué etapa de la vida se comienza a generar el resentimiento? Desde la niñez. Efectivamente, nosotros, para todos los distintos teóricos de la psicología, a partir de los 2 años, que es cuando ya nosotros como seres humanos podemos ya reconocer lo que vemos y lo que tocamos, cuando nosotros empezamos a concebir ya una idea de los otros cuerpos, de las otras propiedades, a pesar de que yo diga, este teléfono es mío, esta casa es mía, esta comida, lo que sea, a partir de ese momento de los 2 años es donde se empieza ya a poder generar distintas emociones y una de ellas es el resentimiento. Ajá. La niñez, como es la base de tantas cosas, evidentemente de muchas de las patologías que podemos llegar a tener a nivel psicológico, dentro de la niñez es donde se comienza a generar el resentimiento. ¿De qué manera, Dash? Hay algo que hemos visto durante varios lives y es eso, ¿no? Sobre sentirme traicionado, humillado, abandonado, y ese tipo de cosas, ¿no? A nosotros nos la llamamos como heridas de la infancia, ¿no? Entonces todo esto crea un resentimiento. ¿Por qué? Porque creo que mis papás, creo que mi familia hizo algo en contra mía y por eso estoy en el estado en donde estoy. Como les decía a un inicio, ¿qué pasa? Le doy la responsabilidad de mi comportamiento a otra persona. Reacciono así porque tú me hiciste esto. Reacciono así porque tú lo hiciste. Entonces ahí se desencadena todo eso que viene desde la niñez. Por eso decíamos que el resentimiento es volver a sentir. ¿Por qué? Porque nos acordamos de cosas que me hicieron a los 2 años, que me hicieron a los 5, en mi adolescencia, en mi niñez, y todo eso viene a nuestra memoria como hacer un nudo y una telaraña que nosotros mismos nos creamos. Efectivamente, desde la niñez, ¿por qué decimos que desde la niñez se genera el resentimiento? Muchos de nosotros a veces crecemos con la idea, la primera es el abandono. Mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, mi mamá me dejaba que me cuidaran en otra casa, mi mamá, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Que no te abandonaron. Tu mamá tenía que trabajar, tu papá tenía que salir a trabajar. ¿Sale? Entonces nosotros vamos deformando las ideas y vamos generando, vamos guardando, como dijo mi compañera hace un momento, vamos guardando todo eso en una cajita aquí en nuestro pecho, en una carpeta invisible en nuestra cabeza, que en algún momento de la vida sale. Ajá. Entonces el resentido, la persona que es resentida generalmente es una persona que desde niña pues empezó a pelearse con el mundo, ¿no? Empezó a pelearse con el mundo, primero con la mamá, primero con el papá, con cualquiera que sea el cuidador primario, ¿no? Sabemos que no todas las familias son iguales, habemos quienes crecemos criados por abuelo, abuela, tíos, tías, hermanos mayores y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos hace un momento, desde los 2 años que yo empiezo a tener una noción acerca de lo que es el mundo y quienes me están rodeando, yo me empiezo a resentir. Primero, es que mi mamá ya no me da el biberón, ¿no? Y mi mamá se va y se aleja y ya no me da el biberón, ¿no? Y yo me empiezo a resentir con la mamá. Parecieran que son sentimientos muy absurdos o que son sentimientos muy simples, pero realmente a lo largo del crecimiento y a lo largo del desarrollo del infante va repercutiendo hasta que en la adolescencia se fijan estos resentimientos y en la adultez pues empezamos a tener problemas un poco mayores. Exacto. Vamos a leer un poquito a quienes nos están escribiendo. Saludos, Elvia Morales Mercado. ¿Qué tal, Elvia? Un abrazo. Teresa, saludo, Teresa. Joe Rizzo dice, desde Chalco, Estado de México, un abrazo hasta Chalco, hasta allá, para que vean que nuestra información tiene mucho alcance, ¿eh? No están ustedes para saberlo, pero nuestros lives se ven en Estados Unidos,
en España y en otros lugares en Canadá también, donde nuestra información llega. Entonces, no duden en compartir siempre este tipo de contenido que pues le ayuda a la gente. Nos dicen, entonces, niñez es destino. Es una frase de Alfonso Ramírez, de hecho es el título de un libro que es Infancia es destino, por si no lo han leído, se los recomendamos mucho. Habla justamente de que la infancia puede o no ser destino, porque eso depende de mí. Es decir, yo no soy culpable de todo eso que yo no pude consentir. Yo no soy culpable de todo eso que yo no pedí, desde el nacimiento incluso, porque vemos personas que en momentos de crisis nos culpamos hasta por existir, ¿no? Entonces yo no soy responsable, yo no soy culpable de cosas que yo no pude consentir. Yo no soy culpable de cosas que no estuvieron a mi alcance, que yo no pedí, pero sí soy responsable como adulto de sanar todo eso que no me permite crecer, que no me permite avanzar. Hay situaciones que se salieron de nuestro control: abuso, pobreza, miseria, que haber crecido en un contexto violento, haber crecido en un contexto rodeado de adicciones, de violencia física, sexual, emocional. Eso no depende de mí porque yo no lo consentí. Pero sí, de adulto, escúchenlo bien, soy responsable, no soy culpable, soy responsable de sanar y de resolver todo eso. Entonces, infancia es destino, depende de mí. Exactamente. Y hay algo muy importante que hay que recalcar, y es que nosotros tenemos un pasado. Toda la humanidad tiene un pasado, a menos de que te dé amnesia y se te olvide qué pasó contigo. Solo así puedes olvidar tu pasado, ¿no? Pero todos en la vida tenemos un pasado, y el pasado es el que hace ahora nuestro presente. ¿Por qué les hablamos de responsabilidad? Porque cuando nosotros damos ahora sí que pasos atrás y vemos lo que aconteció en el pasado, hay algo muy importante que tenemos que ver, y es que todo lo que vimos fue educado. Todo lo que vimos, todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos, todo lo que se nos quedó grabado en la mente es porque alguien fue y nos enseñó esa manera de vivir, nos enseñó esa realidad, nos enseñó ese momento. Y ahora que somos grandes, es muy fácil decir, es que fue mi mamá, es que fue mi papá, es que fue fulanito, el vecino. E incluso me atrevo a decir que hay personas aquí que nos están viendo o que van a ver, que el abuso, hay algo muy fuerte ahí, que dicen, es que por culpa de esa persona yo soy quien soy ahora, por culpa de esa persona. Y no, tanto no es nuestra culpa como tampoco es de la otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que lleva a llevarnos al conocimiento de decir, ok, sufrí este daño, y no llevarlo al sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, pero no llevarlo a ese punto de decir, lo que sufrí es mi condena y es mi cruz toda mi vida. No, la responsabilidad que nosotros les hablamos es romper con esa idea y con ese pensamiento y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por salir de esta condición en donde me estoy encontrando. Efectivamente, a veces nosotros la respuesta ante las peleas, ante las distintas situaciones que vamos teniendo es que así me educaron, así me enseñaron, no tengo otra manera de reaccionar. No hay escapatoria. Ok, no hay otra, pero puedo trabajar en que esa que tengo sea mejor y no dañe tanto a los demás. Y me sirva, exactamente. Ya mencionamos las características que tiene una persona resentida. Ya mencionamos a partir de qué edad se comienza a generar. Ahora vamos a ver, ¿qué onda con el resentimiento en pareja? Muchas de las veces, sobre todo en parejas que ya llevan mucho tiempo juntas, matrimonios y demás, empezamos a generar resentimiento, y matrimonios de X años, cualquier unidad de tiempo que ustedes quieran, empiezan a tener este ping pong de culpas, de golpes, de daños, de críticas, de demás, y es este juego de a ver quién revienta primero, ¿no? O sea, yo soy bien pasivo-agresivo contigo como mi esposa, y ella como mi esposa es súper pasivo-agresiva conmigo, ¿no? Porque aquí hay algo que seguramente han escuchado algunos de los que nos están viendo, que es la ley del espejo, ¿no? Yo veo en mi pareja cosas que a mí me molestan,
y al revés. Pero ¿por qué me resiento yo con una pareja que yo escogí? O sea, parecía que es una pregunta absurda, pero no lo es. ¿Por qué vivo resentido con esa persona que yo elegí que estuviera a mi lado? Exactamente. Y hay una respuesta muy sencilla. Y es eso, el quedarte con el yo le elegí. Yo elegí a esa persona, llámese como se llame. Y hay veces que incluso en la pareja y en el matrimonio por ejemplo, hablando del matrimonio, hay personas frustradas que están con la pareja y recuerdan a sus novios de los antepasados, ¿no? Es que él me trataba mejor. Es que una persona resentida hace eso. ¿Por qué? Porque quiere echarle como en cara a la otra persona lo que debería de hacer, una exigencia irracional de lo que está pasando, ¿no? Es que él me llevaba flores, es que él compartía conmigo y empezamos a recordar el pasado, pero tú decidiste estar con la persona con la que estás ahorita. ¿Por qué le echas en cara cosas que él no vivió, ni siquiera supo y ni siquiera está acorde al tiempo? Es que el resentido es una persona que vive peleada con todos los demás, que vive en el pasado y que vive comparándose, sí, ¿no? Comparándose. ¿Por qué tenemos esta idea errónea de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O sea, el resentido, hay personas que, típica situación, ¿no? Es que soñé que me engañabas y entonces, ¿qué tal si se vuelve cierto y ahora de repente me convierto en esa esposo tóxico y empiezo a maquinar ideas en mi cabeza y me resiento por nada, por una idea que nació en un sueño, en una fantasía, ¿no? Y déjame decirte algo, los sueños hablan y no es que te estoy diciendo que tu esposo o tu esposa sí te engaña, no, pero estás tan obsesionado con la idea de que puede pasar. ¿Y cómo es esa obsesión? Empiezas a revisar el celular, que hueles las camisas, que haces muchas cosas que en el momento pues tú dices, ay, nada más estoy checando, nada más para ver, pero mira, ya lo soñaste. ¿Y por qué? Porque eso habla de una obsesión que tú tienes con esa persona de decir, tú no me la vas a hacer. ¿Por qué? Porque vives en el pasado de alguien que te hizo daño o que permitiste más bien que te hiciera daño y crees que todas las personas que están a tu alrededor te van a hacer lo mismo. ¿Y cuál es la prueba de eso? Tus sueños. Volvemos a lo que platicábamos al inicio de esta conversación. Yo tengo un trauma no sanado con mis relaciones de pareja que lo traslado inmediatamente a mi relación actual. Si me engañaron los 2, 3, 4 novios, esposos, esposas anteriores, el que tengo ahorita, por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Y empiezo a autosabotearme y empiezo a maquinar cosas y empiezo a transformar y empiezo a llevar a cabo comportamientos muy obsesivos, muy tóxicos que van dañando y van desgastando mi matrimonio, mi noviazgo, cualquiera que sea el vínculo afectivo que ustedes tengan, se va a empezar a desgastar, se va a empezar a dañar, se va a empezar a envenenar. Sí, y hay algo muy importante en eso, y es que, como decía Salvador, hay que darnos cuenta de qué patrones estamos llevando a nuestras parejas, qué patrones estamos siguiendo y repitiendo, por qué no salgo de lo mismo, por qué se parecen físicamente, por qué se parecen mentalmente, y hay algo que también hay que romper, que hay veces que la persona sí va a ser, vamos a llamarlo así, buena, sí va a ser ahora sí que ese ideal que tú te creaste. Pero ¿qué lo rompe? Mi idea de que me va a fallar, mi idea de que va a hacer algo malo, de que me va a traicionar. Entonces nosotros, lamentablemente, cuando pasa esta obsesión y controlamos tanto que lo que hacemos es transmitirlo a la persona y es como, obviamente no piensan eso, ¿no? Porque no hay tanta importancia no es consciente. en eso, pero no es consciente no. Y lo pasa.
La mayoría de los patrones que nosotros tenemos de conducta dentro de las relaciones amorosas, concibiendo el amor romántico como tal, son patrones que nosotros ya tenemos y que no siempre los razonamos, ¿no? Yo puedo tener un patrón de cómo me gustan los hombres, las mujeres, físicamente, psicológicamente, etc. Pero hay otros patrones que son de conducta que yo, si no los sano a tiempo, voy a repetirlos y a dañar cualquiera que sea el vínculo que estoy teniendo en ese momento. Entonces, ¿cómo puedo sanar el resentimiento en pareja? Trabajando en mí mismo, trabajando en eso que en mi pareja me molesta en mí. El desorden, los celos, la angustia, la inseguridad, la obsesión, compulsión, etcétera, etcétera. El resentimiento en pareja es producto de mis vivencias y de mis traumas no sanados. Exactamente. Eso es algo muy, muy importante. Yo traigo patrones de relaciones anteriores que no he sanado, traigo traumas, traigo otras cosas a una relación actual que evidentemente se va a envenenar, ¿no? Ahora bien, vamos a leer un poquito los comentarios. Dice Yair Vegas: hola Salvador, un abrazo desde Perú. Hola, hasta Perú, un saludo, muchas gracias, buenas noches. También María Quijano dice: hola, saludos desde Chicago. Hola María, hola. Saludos desde Chicago, hace mucho frío seguramente ahorita. Enrique Guerrero dice: yo pienso que hay cosas que no sabemos de dónde vienen y no alcanzo a detectar de dónde o por qué estoy resentido hasta que busco ayuda para detectar el daño. Efectivamente, a partir de que nosotros nos damos cuenta que algo en mi vida ya no me permite avanzar o me detiene, es momento de buscar ayuda. Lo dijimos hace 8 días, hicimos un live acerca de cuándo acudir a terapia psicológica. Sí. Búsquenlo, está muy bueno. Estamos todo el equipo ahí. Cuando algo se convierte en eso que me detiene a avanzar, ¿no? Efectivamente, Enrique, a veces no me doy cuenta y necesitamos que alguien de afuera venga y me diga qué es lo que está pasando, ¿no? Lourdes Pérez, saludos, Lourdes. Hola. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar en esta conversación. Ahora, ya hablamos acerca del resentimiento en pareja. Se viene otro rubro, otra clasificación, como le quieran llamar, del resentimiento, que es el resentimiento en familia. ¿De dónde nace el resentimiento en familia? Pensamientos del tipo: ¿cómo me hubiera gustado que fuera mi familia? La familia que me tocó contra la familia que yo hubiera querido tener, ¿no? Eso es algo, híjole, bastante grave hoy en día, bueno, hoy y siempre. Yo no estoy conforme con la familia que me tocó, la familia que tengo. Sí, y no estás conforme porque nace desde el yo. No estoy conforme conmigo, entonces tampoco estoy conforme con lo que me rodea. Entonces, hablando del resentimiento en familia, es eso, es el llegar a tu casa y el pensar: es que otra vez mi mamá, otra vez mi papá, y empezar a escuchar de logros, de proyectos, de no encajas en eso. ¿Por qué? Porque el primer pensamiento, algo básico, ¿no?, de una discusión en familia: que el hermano ya salió de la universidad y el hermano que sigue es así como que, ay, ya va a ser su fiesta. Y claro, yo hubiera querido terminar mi carrera, yo hubiera querido ser como él, pero me tocó ser, y nos castigamos y nos lamentamos de algo que nosotros decidimos hacer. ¿Por qué? Porque vemos los logros del hermano, vemos los logros del papá, y no solo también hablar de logros, sino de cosas que también hace la familia que nos afecta, que permitimos que nos afecten. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, crece el resentimiento. ¿Y qué pasa con el resentimiento en familia? Lo que hace es que me alejo. Volvemos al punto que hablábamos en la clasificación anterior: el resentido vive comparándose. Ahora bien, sí hay distintos factores, por supuesto que existen, que generan o que son factores de generar resentimiento en familia. Por ejemplo, los padres ausentes. Vivimos en una sociedad donde siempre podemos encontrar la familia funcional básica, ¿no? Papá, mamá, hijos.
Ya hoy en día hay distintos tipos de familias que están compuestas, un papá, una mamá, dos papás, dos mamás, abuelos, tíos, demás. Cualquiera que sea la composición familiar que yo tenga, probablemente me va a generar un resentimiento hacia ese vínculo, ese elemento de mi familia que esté ausente. Sí. Papá, mamá, típicas relaciones donde pues la mamá se desvive por hacer que el papá ausente quede mal con los hijos. Exacto. Al revés, ¿no? Mamás solteras que dicen es que tu papá me abandonó, tu papá hizo esto y esto y esto, y el hijo, sin tener siquiera que ver, ¿no? Pues crece resentido con los papás, como si con el papá, pues con un odio contra alguien que ni siquiera conoció. O sea, ha sido más innecesario el asunto. Exactamente. Hay algo que comentaba Salvador y es algo muy importante. A veces como hijos se compran culpas o se compran resentimientos, no se compran, los agarran el resentimiento, agarran la culpa que ni es de ustedes. Que mi papá engañó a mi mamá hace 25 años y tú ni existías. Entonces, claro. Es así como que, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te resientes con la persona que te ha amado, te ha comprendido? Porque existen papás así. Una cosa es lo que hacen los papás en pareja y otra cosa muy diferente, cómo son tratados los hijos a través de esos papás, ¿no? Entonces creces resentido, creces con ese rencor también de decir, no, es que mi papá fue muy malvado. Pero fue hace 25 años y lo peor de todo es que no estabas en ese momento, tú no te enteraste, a lo mejor te enteraste por una prima, por un tío, por una vecina y tú ni siquiera estabas enterado de Como eso. dijimos al inicio de la conversación, yo no soy culpable de algo que yo no pude consentir o que ni siquiera tuvo que ver conmigo, ¿no? Otro de los factores que empieza a generar o que es motivo de resentimiento en familia son las crisis económicas. Es que a nosotros siempre nos faltó de comer, es que a nosotros nunca nos dieron nada de Reyes, es que a nosotros, o sea, ese tipo de cosas que son de contexto generalmente, ¿no? Evidentemente, pues no todos crecemos con las mismas oportunidades, ¿no? Y eso va a generar evidentemente un resentimiento dentro de la familia, ¿no? ¿Por qué a mi hermano, el chico, sí le trajeron Reyes, si a mí, que soy el hermano mediano, nunca me trajeron nada, ¿no? O al revés, ¿no? Que exactamente. El grande, a lo mejor vienes de una familia en donde estuvieron muy bajos recursos y vienen 3, 4 hermanos más y ya hay una estabilidad económica buena y te resientes porque a tu hermano sí le tocó una buena vida, así lo llamas, cuando a ti también te tocó, porque dentro de las posibilidades de la familia te dieron lo que necesitabas. Que ahora la estabilidad económica haya mejorado, en vez de que nos alegremos, en vez de que haya como esa satisfacción de decir, wow, mi familia cómo ha crecido, el resentimiento es lo que hace, opaca y minimiza los logros que los demás a mi alrededor tienen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, a mí no me tocó Reyes, a mí no me tocó comer, no me tocó, porque se la vivieron feas, ¿no? Y a él salmón, y a él a restaurantes, y a él... No es culpa de tus papás que hayan empezado de ceros y a ti te tocó nacer en ese momento. Exactamente. No es culpa, ni tuya. Otro factor clave para generar resentimiento en familia, abuso. Abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico. Cualquier forma de abuso dentro de la familia va a generar un hijo o hija resentido dentro de la familia. Hijos, demás, ¿no? Padres que fueron golpeadores, padres que fueron abusadores, padres que en algún punto se perdieron en el camino y cayeron en alguna adicción, ¿no? Padres que llegaron a todo el tiempo a abusar psicológicamente de sus hijos, de sus parejas, de sus hermanos, de sus padres, incluso insultos. ¿Qué entendemos por abuso psicológico? Insultos. No, toda la vida eres esto, eres aquello, ¿por qué no eres un burro? ¿Por qué no eres igual que tu hermano? ¿Por qué no eres igual que tu hermana?
es esto, es aquello, ¿no? Padres o madres que llegan a abusar sexualmente de sus propios hijos, sí, ¿no? Que crecen los adolescentes, niños, etcétera, resentidos porque tienen que coexistir en la misma casa con esa persona, con ese ente que está abusando de ellos. Ajá. Sí. Esas cuestiones de verdad son más comunes de lo que creemos para generar resentimiento. Sí, y hay algo muy importante ahí también, y es que ahora sí que lo normalizamos. Lo normalizamos y decimos, ay, pues es, hasta solemos decir, y hay ahora sí que libros, literaturas en donde dice que es ahora sí como la normalidad en México, ¿no? Como ahora sí como que diciendo lo que nos tocó vivir. Y sí es así, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo y se los vamos a volver a repetir en este live, es porque tú lo decidiste. Entonces, ¿qué pasa cuando existe esto de violación, de abuso, nos sentimos merecedores de eso? Lo terminamos normalizando y se queda ahí, ¿no? Sí. Se queda ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar de entender que eso no es normal, buscar ayuda, evidentemente, acercarnos a un profesional o llegar a una persona que nos pueda orientar para saber qué hacer en esos casos, porque ese tipo de resentimiento es muy grave y como adultos nos impide ser funcionales. Ajá. Estamos hablando acerca de resentimientos que son muy poderosos porque los trasladamos a las generaciones siguientes. Sí. Los trasladamos a las generaciones siguientes. ¿Qué generamos con eso? Si yo soy un padre que de niño tuve carencias, a mis hijos, ¿qué voy a hacer? Les voy a dar y les voy a dar y les voy a dar en manos llenas, y después tengo niños que tienen una tableta, una computadora, 3 televisiones y un celular y que no están contentos con nada. Genero niños con sobrepeso porque los lleno de comida y los lleno con comida y les transmito que como yo no lo tuve, ellos lo van a tener, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los niños entonces que están resentidos con los abuelos. Recuerden, los padres de hoy son los abuelos de mañana. Sí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en esta generación va a repercutir en las siguientes. Sí, hay algo muy importante, hablando de las generaciones, también creemos que la conducta o las acciones no son modificables. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que son violentas, hablando del maltrato y del abuso que ahorita estábamos tocando, que son violentas, que golpean, que tan solo no necesitan golpes, tan solo con que ellos hablen, pues sienten el impacto en la familia y todavía se jactan de decir, es que así era mi papá, así me educó mi papá, así le funcionó a él y así me va a funcionar a mí. Ese también es un resentimiento, déjame decirte, un resentimiento por tu papá y ¿por qué es un resentimiento? Porque creo que no va a cambiar. El que yo también tengo que ser así, yo también me tengo que comportar así por culpa de alguien que ni siquiera tuvo la conciencia de lo que está haciendo, porque muchas veces llegan a la conciencia y les decimos, no, es que no es la manera de tratar a las personas, no es la manera de hablar, no es la manera, y te dan ejemplos, y vuelvo a insistir, vas a algunas instituciones a la ayuda y la realidad es que no la tomas y crees que ahora sí que tu conducta es inmodificable. Justamente lo que decíamos hace un momento, hay conductas que se fijan, hay patrones que se fijan. En psicología decimos que hay reforzadores. Ajá. Hay reforzadores que me fijan esa conducta y que ya ahí se queda, ¿no? Y vamos por la vida diciendo, así soy y ni modo, ¿no? Así soy. Pues, ¿qué crees? Hay una línea muy delgada entre el así soy y así quiero ser. Exacto. Ajá. Es una línea muy delgada y nos la vivimos transitando en esa línea, ¿no? Así soy, así quiero ser, así soy y demás. No es justificación, ojo, pero también nuestros padres, nuestros hermanos no conocieron otra manera de reaccionar. No conocieron otra y no tuvieron otra. Sobre todo los que somos a veces de generaciones de tener papás grandes, ¿no? Sí. Papás grandes o papás perdón, que tuvieron a lo mejor escasa educación o que crecieron en un entorno donde no había las posibilidades que hay hoy en día. Entonces, es lo que hay, ¿no? Y vienen expresiones como, es tu cruz, ni modo, es tu esposo, te aguantas, ¿no? O sea,
Entonces, ¿cuál es nuestra misión como nuevas generaciones, como generaciones de los nuevos padres, que serán los abuelos de mañana? Romper con esos patrones, Exacto. romper con esas conductas fijadas, modificarlas. Lo acaba de decir mi colega, efectivamente, son modificables las situaciones si hay voluntad y si hay ganas de cambiar y de hacer distintas cosas. Exactamente. Hay algo muy importante que quiero destacar también en el resentimiento en la familia, y son aquellas personas que opacan los logros de los demás. ¿A qué me refiero? Ya lo habíamos tocado hace rato, pero me refiero a un punto en específico. Cuando empezamos a escuchar a que se reúnen los tíos, que se reúne el abuelo, la abuela y todo eso, y empiezan como a esta comparación de mi hijo hizo esto, lo vemos como si estuviéramos orgullosos, y empiezan los tíos. Mi hijo me enorgullece porque sacó tal calificación en esto. No, felicidad. Y empieza el otro tío. No, él es músico y ya hizo esto, ya hizo el otro, y empieza el otro. Y él es abogado y empezamos a hacer así como... El resentido vive comparándose. Uh-huh. Se acabó. Entonces, en familia, ¿qué debemos evitar? Compararnos. Debemos de luchar por sanar comportamientos y conductas, patrones que han ido haciendo nocivas las relaciones familiares, como este tipo de cosas. En familias grandes, sobre todo, donde hay tantos tíos y tantos primos y demás, tratemos de verdad. Nosotros debemos de buscar la mejora en nuestra salud mental. Debemos de buscar más alivio, debemos de buscar romper estas conductas que son modificables. De verdad, se los garantizamos. Acudan a terapia y van a ver que estas conductas son modificables. Sí. Ajá. Vámonos con el siguiente, la siguiente clasificación, del resentimiento, que es el resentimiento hacia Dios. Ajá. Hacia Dios, el que ustedes tengan. Ajá. Ese ser superior que está más allá de mi entendimiento, más allá de lo que mis ojos ven, más allá de todo eso que está aquí en la tierra, eso es Dios. Ajá. Cualquiera que sea la religión que ustedes tengan, ojo, no estamos hablando en específico de religiones. Ajá. ¿Por qué? Yo voy a generar un resentimiento hacia ese ser superior porque yo me siento capaz de reclamarle, porque yo creo en él y porque yo tengo fe en él. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le pido a ese Dios, le pido y le pido y le pido, y cuando yo creo que no me da, me resiento, ¿no? Y empiezo con ¿por qué a mí? ¿Por qué, Dios mío, te llevaste a mis padres? ¿Por qué, Dios mío, te llevaste a mi bebé, a mi hermano, a mi hijo, cualquiera que sea la pérdida, ¿no? ¿Por qué, Dios, me quitaste este trabajo? ¿Por qué, Dios, me hiciste esto y esto? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, al pedirle a Dios que me resuelva, esta fe, yo creo que me hace merecedor de favores, me hace merecedor de que me escuche, me hace merecedor de que me dé, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tengo tan deformado ese sentimiento que yo me siento capaz de reclamarle a esa fuerza superior algo que es completa y entera responsabilidad mía, o que quizá fue solo el ciclo de la vida, o que quizá fue solo el resultado de un proceso, o de unas decisiones, o de lo que sea, ¿no? ¿Qué opinas? Hay algo muy importante en el resentimiento con este ser superior, ¿no? Y cuando nosotros estamos resentidos con ese ser, es porque ya hay algo y ya se nos acabaron las excusas, como en el mundo. Como que buscamos alguna salida y a alguien para echarle la culpa. ¿Y qué más puede ser ese alguien? Pues en el que creemos, ¿no? Entonces nos sentimos, volvemos a lo mismo, a la importancia personal. Nos sentimos tan importantes que creemos que con él o con lo que creemos, pues nos va a responder como nosotros queremos. Como nosotros. Entonces, algo que decía Salvador, le pido, no estás pidiendo, estás exigiendo la respuesta, estás exigiendo ahora sí que la voluntad. ¿Por qué? Porque solemos decir, ¿no? Bueno, ya, que se haga lo que Dios quiera. Pero no te olvides que yo quiero esto, que yo quiero lo otro, que se haga lo que
la voluntad Entonces, de ¿qué nosotros. pasa? Que el resentido con su ser superior se convierte en alguien irresponsable, ¿no? Que deposita la responsabilidad de sí mismo en ese ser superior, en esa energía que está más allá de mi entendimiento, porque así, si no sale como yo lo espero, entonces no es culpa mía, es culpa del ser superior de allá arriba, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál sería la solución, por llamarlo de alguna manera, para este tipo de resentimiento? Sana tus traumas, sana tus eventos que no has trabajado, sana tus pérdidas, sana tus duelos, sana tus responsabilidades, para que así dejes de echarle la culpa a un ser superior de algo que debería ser tu responsabilidad. Ajá. Dos términos muy distintos: culpa, responsabilidad. Ajá. Sí. Yo no soy culpable, yo soy responsable, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabájale, chambéale a tus duelos, a tus pérdidas. Hazte responsable de eso que estás sintiendo, que te lastima tanto, que tienes que ir con un ser superior a culparlo, o a culparlo de que no te está dando tu salud, tu familia, tu trabajo, etcétera, etcétera. La función de la religión, de la fe, de la creencia en nuestras vidas es ser ese motor, ese aliciente que nos ayuda a creer, que nos motiva, que de alguna manera también la fe, las creencias son reguladores de comportamiento, socialmente también son reguladores de nuestro comportamiento. Hasta ahí. Ajá. Sí. No le des a Dios una responsabilidad que es tuya. Exactamente, hay algo muy importante y es esa capacidad que nosotros tenemos de reclamar, es impresionante. Podemos reclamar todo el día, y más a alguien que pues sí, que no nos habla así directamente, ¿no? Y así como que solitos al aire, tu culpa, y hay algo muy importante aquí. Hay muchas personas y ahora sí que sí, muchas personas que van con esa ayuda, con el sacerdote, con el pastor, con la guía espiritual que ustedes tengan, y van con esa persona y también les dice, es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que ¿por qué la Virgen esto? Es que ¿por qué el Dios esto? Y así empezamos, ¿no? Y llenamos de carga a la otra persona también de decir, no tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan en la vida. Hay algo que hay que entender, que es la fe, y la fe es creer. Entonces, es la simple palabra de creer, no es nada más yo creo y por eso se me va a cumplir. No, sino la creencia es algo que, como lo comentaba Salvador, da paz, da tranquilidad, da motivación para seguir adelante, que sea esa tu motivación. ¿Para qué? Para poder conseguir ayuda, para poder salir de la situación en donde estás estancado. Pero ¿qué hacemos? Con la creencia la modificamos y la enfermamos a tal grado que cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, ¿crees en algo? Y solemos decir, no, ya no. ¿Y por qué? Porque Dios me falló. ¿Y porque Dios me falló? Y porque cuando yo me acerqué a Dios, Dios me falló. No estaba ahí. ¿No? Tache para esas personas que piensan así. Ajá. Cualquiera que sea la creencia que ustedes tengan, su ser superior no es responsable de lo que ustedes hagan. Ajá. Queremos responsabilizar a Dios haciendo juramentos para ya no consumir sustancias. Queremos responsabilizar a Dios echándole la culpa, o pareciera que cuando vamos con ese guía espiritual, el sacerdote, el pastor, como cualquier ejemplo que acaba de citar mi colega, voy y parece que voy a acusar a Dios con esa persona, ¿no? Es que, oiga, ¿por qué si yo vengo a las celebraciones y yo hago esto y esto y esto, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me hace esto? Al contrario, Dios castiga, ¿no? Y entonces creo, con esa emoción tan deformada realmente, que luego tenemos comentarios de mamás, ¿no? De no sé, personas que han decidido delinquir, es de, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi hijo por qué mataron a mi hijo si él solo salió a robar? O sea, de verdad, tenemos tan deformado el amor a Dios, el amor de madre, el amor propio, el amor de pareja, que nosotros viciamos tanto que terminamos corrompiendo lo que realmente significa ese sentimiento, ¿no? Sí, hay algo muy importante aquí también, y es
ahorita estamos hablando de una persona enojada, pero también está la otra parte y es la persona depresiva y resentida, que se le ocurre decirle a Dios, me merezco que me castigues de esa manera, me merezco que vengas y me caiga un rayo del cielo y empezamos a determinar cosas en nuestra vida, todo lo que nos pasa, todo, absolutamente todo, se te cae el teléfono, la combi te moja, cosas así, ¿no? Pero nos podemos ir a más grandes, la pareja te deja, no sé, te despiden de tu trabajo, y también el resentimiento que hace el decir, sí, me lo merezco, me quedo con esto. Citamos lo que dijimos hace unos minutos, el resentido es víctima, ¿no? Siempre el resentido es víctima. Vamos a ver una pausa para la gente que se está conectando. Saludos, Josué González. Saludos, Josué, ¿cómo estás? Gracias a la gente que se está sumando a esta conversación, a los que continúan en ella y a los que ya se salieron, regresen porque se está poniendo muy buena. Ok, vamos, compartan el link. Vamos con el siguiente rubro del resentimiento, que es el resentimiento hacia mí mismo. Ajá. ¿Les suena similar? No sé. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy resentido conmigo mismo? No me conozco, no me puedo ver al espejo, hay demasiada autocrítica, demasiada, no reconozco mis logros, no reconozco lo que he hecho, no soy capaz de criticarme por cosas que he hecho mal, ¿no? Soy la víctima de todo el mundo y eso me genera evidentemente un resentimiento hacia mí mismo. Sí, y hay algo un poco importante, y es, fíjense muy bien, si has pasado por alguno de los resentimientos anteriores, ese también es tu síntoma. Ese también es un síntoma del resentimiento hacia mí. Que pase por resentimiento familiar, de pareja, hacia Dios, hacia el trauma, hacia todo eso, eso también es un síntoma. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Invalido lo que estoy sintiendo y entonces se lo echo a los demás. Eso también es un síntoma. Ojo, el resentimiento, ¿cuándo también nos podemos dar cuenta? El resentimiento se comienza a manifestar en nuestro cuerpo en forma, adivinen de qué, de enfermedades. Ajá. El resentimiento se comienza a manifestar en nuestro cuerpo a manera de enfermedades. ¿Y qué pasa? Que de repente nos convertimos en personas que viven con gastritis, con colitis, con estreñimiento, con gripe, con dolor de garganta, con estamos hablando de enfermedades muy comunes, pero constantes. Es que tengo demasiado dolor de cabeza, es que la migraña. Sufro de migraña, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en algún momento lo hablamos y posteriormente esperemos retomar el tema, que el origen psicosomático de las enfermedades. Sí. Ajá. El dolor de cabeza, la migraña, por ejemplo, es un exceso de autocrítica, es un exceso de rumiación de los pensamientos, de las ideas, que mi cabeza no puede y no para. Exactamente. ¿No? El estreñimiento, por ejemplo, ¿qué es lo que que no suelto, que no dejo ir, que estoy evadiendo? Las infecciones de la garganta, qué es lo que no quiero decir, qué es lo que no quiero gritar, ¿no? Que también es un grito de ayuda, ¿no? Sí. O sea, yo quiero pedir ayuda y como no puedo, híjole, me enfermo, ¿no? De la garganta. Entonces, ¿qué pasa? Que el resentimiento puede ir escalando, después viene el cáncer, después vienen otro tipo de enfermedades como la diabetes, ¿no? Este exceso de dulzura, de cosas que me comí, que no puedo soltar, ¿no? Que no puedo digerir, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo manifestamos? Tenemos una palabrita que aquí en esta clínica nos encanta, que es somatizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me la vivo somatizando. ¿Y qué es? Para los que nos están viendo, que no saben lo que es somatizar, somatizar es trasladar a mi cuerpo lo que mi cerebro, mi cabeza, mi psique no puede procesar. Ajá. Sí, hay algo ahí que quiero recalcar un poquito, y en el sentido de las enfermedades. Me gustaría hablar un poquito de la diabetes. ¿Por qué de la diabetes? Porque la diabetes es falta de amor y de felicidad. La diabetes es amargura, es tristeza en las personas. ¿Por qué recalco en esta enfermedad?
porque es a base de un resentimiento, de un coraje, de un enojo, de algo, pero hacia otra persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diabetes, estamos hablando de que hace falta esa falta, vaya la redundancia, del perdón, de consolidar con las personas que en algún momento me hicieron daño o permití que me hicieran daño. Entonces esa consolidación es muy importante. Y algo más grande todavía, ese resentimiento también se origina a través del cáncer, ¿no? El cáncer es una de las enfermedades donde atrajo el resentimiento. ¿Por qué? Porque estoy incapacitado para el perdón, para llegar a eso. ¿Cómo debemos de trabajar siendo nosotros una persona resentida? Tenemos que hacer las paces conmigo mismo. Tengo que hacer las paces con esa versión actual de mí, que es la que no me gusta, ¿no? Siempre pensamos, es que yo antes era así, es que yo antes estaba así, yo antes trabajaba, yo antes tenía dinero, yo antes bla, 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 y pues como pasaron los años y yo fui resintiéndome resintiéndome conmigo mismo, pues ya hoy en día pues ya soy una persona amargada, que vive llena de enfermedades, que no le habla a nadie, que ya no cree en nada, y pues bonita la cosa, ¿no? O sea, dense cuenta de verdad cómo todo lo que hemos ido hablando a lo largo de esta conversación está conectado y se une y desemboca en mi persona. Sí. Yo como persona necesito hacer las paces con esa versión actual de mí mismo, que es la que me está haciendo batallar, que es la que me está haciendo pelear. ¿Por qué? Porque a medida que yo me reconcilie conmigo mismo, voy a poder ir sanando el resto de mis esferas que me están provocando ese resentimiento. Llámese familia, pareja, trabajo, la fe, etcétera, ¿no? Pensar, ¿qué me debo? ¿Qué me debo? ¿Qué me falta por hacer? Exactamente. ¿Qué quiero? ¿No? Sí, y hacer las paces contigo no va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Vas a pasar por dolor, vas a pasar por angustia, por crisis, y no, esto no te lo decimos con tal de que digas, no, pues ya me voy a salir del live porque me están diciendo que voy a sufrir, ¿no? Pero que sí veas que hay consecuencias de todo lo que hacemos, y esas consecuencias pues deben de caer en nosotros. Pero ¿qué hago con esas consecuencias? Empezar a trabajar en qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a cambiar, por qué tengo esta responsabilidad en mí, por qué tengo ahora sí que amarme. Cuestiónate tantito, ¿por qué tengo que amarme? ¿Por qué tengo que respetarme? ¿Por qué no tengo que permitir ciertas traiciones, ciertas humillaciones? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Porque es muy fácil desencadenarlo en las otras personas, pero no, la realidad es que esas cadenas te esclavizan, pero tú eres ahora sí que la persona que puede hacer libre ahora sí que a tu ser interior, a tu ser que quiere amarte, que quiere decir, ¿sabes qué? Que vas a estar bien contigo. ¿Y cómo es estar bien contigo? Solo. No me refiero a que ya te vayas a un monte a vivir y te despojes de la sociedad, no, sino aprendas a que la responsabilidad cae en cada uno de los que me rodean. Sus acciones, sus conductas, mis acciones, mis conductas son orígenes míos. ¿Y qué Cada significa quien eso? es responsable de esas conductas. ¿Por qué? Tengo que hacer las paces conmigo pensando que el yo de ese momento creyó que esa era la mejor decisión. El yo de ese momento creyó que era la mejor decisión, creyó que era lo mejor que se iba a hacer. Si no resultó, si no fue, si no pasó, lo que sea, fin. Se termina. El yo de ese momento creyó que era lo mejor, y el yo de ahora está creyendo que en este momento esto es lo mejor. Hago las paces conmigo, pienso qué es lo que me debo, qué es lo que me falta, qué me falta por hacer, y posteriormente ya podré ser capaz de sanar ese resentimiento que tengo conmigo mismo. Vamos a ir cerrando ya esta conversación. Vamos a comenzar a concluir un poquito. Ya hablamos a lo largo de este live acerca de qué es el resentimiento,
cómo opera, en dónde se origina, en qué etapa de la vida. Ya hablamos acerca de distintos momentos o distintas etapas en la vida del ser humano donde se genera, ¿no? Que es en la familia, en pareja, con Dios y conmigo mismo. Ajá. Entonces, ojo, yo no voy a poder sanar si yo no quiero hacerlo, si yo no quiero renunciar a esas ganancias que me está teniendo o que me está dando el ser víctima o el ser victimario también, sí, ¿no? Para poder cambiar hay algo muy importante y es el sacrificio. Sí tengo que sacrificar cosas para un bien mejor hacia mí, hacia mi vida, hacia mis proyectos, hacia mi trabajo. Hay algo que veía en estos días y es eso, ¿no? Para yo poder conseguir todos mis patrones y todas mis conductas se conectan con un grupo de personas, con una sociedad que tiene el mismo patrón. No quiero estar en ese patrón, me siento estancado, quiero subir de nivel, quiero estar con gente más civilizada, con gente que esté más sana mentalmente. Tengo que renunciar a esos patrones, renunciar a ese tipo de personas, renunciar a lo que me encadenaba a eso y poder establecerme una meta de decir, voy a alcanzar a esas personas. No hablo de la sociedad, sino que refleja. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos a las personas. Entonces, cuando nosotros nos quitamos la idea del no puedo, del ya me quedé aquí estancado, no, abrimos el panorama y el único que te puede abrir el panorama y el único que te puede ayudar es el terapeuta. ¿Por qué? Porque hay que considerar algo, que nosotros somos inhábiles, nosotros no podemos solos. Quitarnos esa idea de, no, ahora sí la siguiente la libro. No vas a poder, necesitas ayuda, que te despejen de la mente la idea de, de ese resentimiento, vaya, que te despejen la idea de eso y poder alcanzar lo que quieres. Y sí vas a poder lograrlo. Es posible cuando hay voluntad, cuando hay ganas, de verdad. Recuerden, como decía un escritor español, Miguel de Campoamor, me parece, no hay nada de verdad ni de mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Ajá. Entonces, ustedes, ¿con qué cristal quieren ver? ¿No? Muchas gracias, de verdad, gracias a toda la gente que se conectó a esta conversación, a toda la gente que la va a ver ya en cualquiera de nuestros canales oficiales. De verdad, muchas gracias por permanecer en la conversación, por escucharnos, por compartir esta información que es de mucha ayuda para quien ustedes quieran, ¿no? De verdad, compartamos información, es el mejor regalo que podemos hacer. Ajá. Gracias a los que se conectaron, gracias a las personas que estuvieron al pendiente de la charla desde un inicio hasta ahorita, gracias a quienes mandaron sus comentarios. De verdad, nos vemos, los esperamos la próxima semana. Recuerden que aquí en la Clínica de Atención Psicológica Alfa y Omega tenemos lives todos los sábados a las 7:15 de la noche con diversas temáticas que nos han ido pidiendo, tanto aquí en la clínica como a través de nuestras redes sociales, y pues continuaremos trabajando cada semana. Recuerden que tenemos conferencias los días miércoles a las 5 de la tarde con un costo de 30 pesos. Tenemos también cursos de desarrollo durante toda la semana para niños, adolescentes y adultos, los días viernes, los días lunes, y los días sábados también. Y pues por supuesto que tenemos nuestras líneas abiertas y nuestras redes sociales listas para pues recibir sus comentarios, para que agenden sus citas. Recuerden que aquí somos un grupo de alrededor de 9 especialistas que los podemos estar atendiendo con diversas patologías, diversas temáticas. Tenemos psicología infantil, de grupo, adolescentes, pareja, tanatología también, adicciones. Entonces, de verdad, dense una vuelta por nuestros perfiles, exploren la cantidad de servicios que tenemos y seguramente encontrarán alguno para su medida y para la necesidad que ustedes tienen.
Ajá. Así es. Recordándoles que ahí apunten, estamos en Boulevard Quetzalcóatl, Manzana 71, lote 2, la colonia La Florida, aquí en Ciudad Azteca y Estado de México. Entonces, cualquier cosa, de verdad estamos a su disposición. Los días miércoles tenemos curso para niños de 3 a 5 de la tarde y los días jueves es para adolescentes de 4 a 6 y media de la tarde. Los esperamos, de verdad. Tenemos ahora sí que amplias posibilidades para cualquier edad que quiera ser ahora sí que ayudada, atendida. De verdad, acércate con nosotros, dirígete aquí. Si estás viendo el live y ves que algún tema así como que te causa cosquilla, como que dices, sí me está pasando esto, por favor deja en tus comentarios y nosotros vamos a estar en contacto contigo para que se haga una cita. Claro que sí. Tenemos también curso los sábados de 4 a 7 de la noche. Y pues en la clínica tenemos atención de lunes a domingo. Sí. Todos nosotros estamos repartidos a lo largo de la semana para que quien llegue a solicitar la ayuda pues se le pueda brindar sin ningún problema, siempre. Recuerden que no están solos afrontando cualquiera de los procesos. Si ustedes consultan a un terapeuta, van a estar acompañados y van a poder salir de eso que tiene su vida detenida. Exacto. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Nuevamente muchas gracias. Mi nombre es Salvador Villalpando. Mi nombre es Dachel Rodríguez. Y hasta pronto. Bye.